muy buenas tardes a todos y todas y gracias por compartir con nosotros y nosotras esta conversación que lanza la versión 2022 del Magíster en Edición de la Universidad Diego Portales, un programa que desde 2007 contribuye a la formación de expertos y expertas en el ámbito de la producción y edición de libros en diversos formatos. Tengo que decir que estoy feliz por mi parte como periodista, pero también como egresada de la versión 2020 del Magíster en Edición, de acompañarles hoy en esta actividad que esperamos inspire a las y los nuevos estudiantes y a todos y todas quienes aman los libros. Agradezco al programa por la invitación y por el valioso aprendizaje en estos años y muy particularmente a su directora, Andrea Palet, una enorme editora y profesora, pero sobre todo una profesional generosa. Agradecemos la organización del Magíster en Edición y la dirección de posgrado de la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad Diego Portales y a todos y todas quienes nos acompañan. Lo que nos convoca hoy es un lujo, pues estaremos compartiendo con una figura clave del mundo editorial como es Valeria Vergali, en esta charla que hemos denominado la edición literaria como deporte aventura. Pocas veces tenemos la oportunidad de compartir tan estrechamente con una figura de la envergadura de Valeria, así que agradecemos enormemente su disposición y participación. Vamos a estar hablando sobre diversas cosas hoy, pero sobre todo nos interesa la experiencia de Valeria porque el magíster, adaptado a la realidad local, hace mucho énfasis en los pequeños proyectos y el surgimiento de microeditoriales, temas sobre los que nuestra invitada, a quien presentaré muy brevemente, tiene mucho que decir. Valeria Vergali nació en Buenos Aires y creció entre Argentina, Italia y Alemania. Vive en Cataluña desde finales de los años 80. Es antropóloga cultural, traductora y responsable de Minúscula, la editorial que fundó en 1999 en Barcelona y desde la que ha ayudado a dar a conocer obras de nombres destacadísimos de la literatura universal. Buenas tardes, Valeria, honrados y honradas de compartir contigo hoy. Buenas tardes, un placer estar con ustedes hoy y estoy inmensamente agradecida por la invitación. El lujo es poder compartir la tarde, en este caso para nosotros, tarde con ustedes. Muchísimas gracias, Valeria. Y quiero partir con esta pregunta que para nosotros es un poco más contingente, porque por estos días las y los estudiantes en Chile recibieron los resultados de la prueba de ingreso a la universidad y los más viejos les decíamos a los más jóvenes que la vida tiene muchas vueltas y que una profesión, por supuesto, no determina toda la trayectoria laboral. Tú estudiaste antropología. ¿Cómo y por qué te convertiste en editora? Eso que en esta oportunidad hemos denominado un deporte aventura o un deporte de riesgo. También ahí podrás contarnos qué te parece esta idea de la edición como un deporte riesgoso. Efectivamente, yo estudié antropología. En realidad empecé estudiando filosofía y letras en Italia, en la carrera de filosofía. Y ya ahí había un profesor buenísimo de antropología cultural. Me interesé desde muy pronto, digamos, sobre todo por la orientación, ¿no?, que él daba a esa disciplina. Y luego, de hecho, durante unos cuantos años, las perspectivas, digamos, iban muy por el lado de llevar a cabo, sí, bien, no una carrera académica, porque, en fin, la universidad, digamos, ya hace muchos años que se ha transformado en un lugar un poquito incierto como para, digamos, hacer planes, ¿no?, en función digamos, de cambios en planes de estudios, orientaciones que se le van dando, digamos, desde instituciones que están por encima de la universidad, sobre todo por lo que respecta a las humanidades, que realmente han visto recortados, ¿no?, la posibilidad de crecimiento desde hace muchísimos años, al menos en Europa. Entonces, bueno, la perspectiva era llevar a cabo, como decía, no una carrera académica, que era la perspectiva más optimista y quizás yo era consciente de que era muy, muy idealizada, ¿no?, esta idea, pero sí actividades académicas, sobre todo actividades de investigación que me interesaron mucho en un primer momento y conseguí llevar a cabo. Lo que pasa es que para mí
una cosa no excluye a la otra. Es decir, en edición todo suma. Y en edición es muy difícil establecer un itinerario, digamos, ideal con respecto a la formación de quien se va a dedicar a este oficio. Es decir, parte, yo creo, del conocimiento de la labor editorial es el conocimiento también de aquellas figuras, personas, etcétera, han llevado a cabo este oficio, ¿no? Con según qué resultados. Entonces, por ejemplo, hay toda una parte que es la parte, digamos, de bibliografía que me interesa mucho, que son las entrevistas con editores y editoras. A lo largo del tiempo. Y si vemos un poco, si profundizamos en esa bibliografía, nos vamos a encontrar con que los perfiles son múltiples, muy variados. Yo creo que esto es lo que también, digamos, le da ese colorido particular, ¿no? Puede llegarle a dar un colorido particular a un sello. Entonces, en mi caso, la trayectoria fue esta, indudablemente. No fueron unos estudios, digamos, de filología, como se supone que es deseable, ¿no? Para quien trabaja todos los días con la lengua, pero, insisto, si preguntáramos sistemáticamente nos encontraríamos en que muchas veces la gente que se dedica a la edición no procede de ese ámbito, sino que realmente las procedencias son muy variadas y a mí me parece fantástico que así sea. Entonces, para mí, como te decía, no es una cosa no excluye a la otra. Lo que pasa es que sí, indudablemente hubo un momento en que tomé una decisión, la de lanzarme, ¿no? al mar de la edición de una forma muy modesta, con un proyecto que sí que era a largo plazo, pero con, digamos, con la conciencia de que iba a ser un trabajo arduo, etcétera, etcétera. Con lo cual sí que en el fondo, en el momento en que tomé esa decisión, sí que empecé a dejar de lado la posibilidad de llevar adelante las otras actividades. Pero, por ejemplo, en mi caso, hay una colección en la editorial que aparentemente no está directamente relacionada con la antropología, pero para mí es resultado de mis intereses en ese ámbito, además de otras cosas. Es una colección que se llama Paisajes Narrados, en la que se explora, digamos, qué sitio, ¿no? ocupa el lugar, la construcción de los lugares en la literatura, que creo que procede bastante directamente de mis intereses, digamos, originarios en las ciencias sociales. Valeria, y este lanzamiento a este oficio, tal como tú lo describías, para usar tus propias palabras, ¿lo calificarías como un deporte aventura o un deporte de riesgo en estos más de 2 décadas de trayectoria que llevas como editora? Sí, lo calificaría sobre todo un deporte, no sé qué nombre tiene, las que son actividades sostenidas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, como una maratón, como... Sí, como una carrera de estas de muchos kilómetros, no de velocista, ¿no? Sino que realmente de resistencia. Deporte de resistencia. Indudablemente la aventura está porque siempre es, bueno, es muy difícil prever por dónde van a ir los tiros cuando se hace una apuesta de este tipo, ¿no? Entonces, mi recomendación es ser muy pesimista de entrada, es decir, pensar que realmente se está haciendo algo que nadie está esperando, que le va a interesar a muy poquita gente, que realmente va a haber que contar con una enorme dosis de paciencia, en fin,
todo lo que se pueda ir almacenando, ¿no? Para resistir a una escalada, una maratón de este tipo, porque en ese sentido está la aventura. Que por otra parte, digamos, es algo que se salva con o por medio del entusiasmo, que indudablemente está en el origen de propuestas como la nuestra, al menos, ¿no? Lo que pasa es que ese entusiasmo puede ser engañoso. Es decir, engañoso en el sentido de que justamente ese pesimismo tan importante que es bueno tener ahí siempre muy, muy a mano y recurrir a él en cuanto empiezan a volar pájaros en la cabeza respecto a posibles proyectos. Digamos, claro, el entusiasmo se hace notar mucho, ¿no? Y es quien, en definitiva, también te hace asumir según qué riesgos. Pero a la larga, o sea, yo ya llevo más de 20 años en esto, van a ser 22, 23 con la editorial, con minúscula. ¿Por qué hablo sobre todo de deporte de resistencia? Porque a la larga lo que realmente uno, digamos, se da cuenta es la enorme cantidad de horas, la enorme dedicación que uno tiene que dedicar a este oficio. Y si uno no dedica esas horas a este oficio es que no sale adelante, al menos no en las condiciones en que uno quiere seguir trabajando. Entonces, por eso hablo de resistencia, porque en muchísimas ocasiones he tenido que renunciar a vacaciones, a fines de semana, a toda una serie de cosas que a lo mejor, si me lo hubiesen dicho hace 20 y pico de años, 25 años, me habría horrorizado. Es decir, es un poco como cuando entonces nos hablaban del Japón, ¿no? Decían que los japoneses, imagínate, tienen solo 4 o 5 días de vacaciones al año. Y era como, ¡oh! Y luego ahora yo me doy cuenta de que me estoy volviendo japonesa, o ya me hice japonesa varias veces. Pero lo bueno, y me parece que es un buen adelanto para quienes están viendo esta transmisión, es que tú lo dices con la cara llena de risa. O sea, me imagino que por supuesto encuentras enorme satisfacción en eso. Y te quisiera preguntar también, porque tú hablas de que han pasado 22 años desde que creaste Editorial Minúscula en 1999. ¿Cuáles han sido las sorpresas más grandes? Lo que no viste venir, de alguna manera, en tu carrera como editora en estas 2 décadas. Sobre todo estar hablando 22 años después de esto. Es decir, creo que en ese momento sí que hice un proyecto a largo plazo, estaba clarísimo, y eso lo tenía, era una cosa que tenía muy presente, incluso preparando el plan editorial, ¿no? de los primeros años. Siempre descarté de entrada, digamos, el recurso fácil de decir, bueno, hagamos 4 o 5 libros y a ver qué pasa. No, es decir, ya desde un buen principio había ahí un plan editorial con una serie de títulos ya que había considerado. En algunos casos no sabía si iba a conseguir los derechos, pero sí que, digamos, el plan estaba muy, muy orientado. Así que sí que en el fondo había una voluntad de persistir. Lo que pasa es que eso sea una realidad sí que es bastante sorprendente, ¿no? Es decir, mirar hacia atrás y un poco, bueno, con la incredulidad de quien también cumple años. Es decir, cada vez que cumplimos años no me lo puedo creer. Bueno, algo parecido pasa con esto. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque eso lo sabes tú bien, Jennifer, seguramente también. Es decir, pensar en términos editoriales supone hacer unos extraños malabarismos en la cabeza. Es decir, con una parte, ¿no? de nuestro cerebro estamos pensando a 2 o 3 años vista. Con la otra parte del cerebro estamos
apagando fuegos, como decimos aquí, constantemente, o sea, en el presente. Y acompañando a los libros que están en producción, acompañando también a los libros que acaban de llegar a las librerías, etc. Pero al mismo tiempo estamos pensando en los libros, o sea, en los libros que son todavía proyectos y que publicaremos de aquí a unos años. Así que es un cerebro que se mueve como en distintos planos a la vez, cosa que puede ser un poquito alienante, esto aviso, pero también muy apasionante. Un ejercicio de desdoblamiento. Sí, sí, más, ¿no? Porque según las urgencias que tengas, ¿no? Y la necesidad de, digamos, de intervenir rápidamente en según qué cosas, es decir, si se te cae un libro en la programación y con qué otro libro lo sustituirás, etcétera, etcétera. Es un poco siempre este eterno rompecabezas, ¿no? Claro. Que además afecta, creo, no lo sé, porque nunca trabajé en una editorial grande, muy grande, pero afecta, yo creo, sobre todo a las editoriales pequeñas o medianas tirando a pequeñas, en el sentido de como que la cantidad de títulos, de novedades anuales que podemos publicar es limitada. Digamos, es difícil, ¿no? Ya crear lugar a proyectos nuevos, por ejemplo, que te gustaría muchísimo incorporar, pero que no puedes, o justamente cuando lo tienes todo sumamente organizado, montado, etcétera, y hay una pieza que se te cae, pero la siguiente todavía no está lista, en fin, este tipo de cosas. Claro. Valeria, quisiera leerte una cita. Dice Damián Tabarovsky, el escritor, en el artículo Edición y Sedición, lo voy a citar. En los años 80, los hijos de ministros se hacían cantantes de rock. En los 90, poetas. Ahora, editores independientes. ¿En qué momento la edición se volvió un oficio glamoroso? ¿Qué responderías tú, Valeria, a esta pregunta que se hace Tabarovsky? Le preguntaría a Damián qué entiende por glamour, porque digamos que en mi caso no lo encuentro por ninguna parte, justamente por todo lo que acabo de describir, ¿no? del inmenso trabajo que esto supone. Quizás se deba también al hecho de que yo soy una editora muy de mesa también, es decir, soy menos una editora también por tamaño. Soy una editora que me implico siempre que puedo digamos, en los proyectos, pero en la producción. Y no, digamos, solo en la contratación y luego en la promoción. Creo que es Que puede ser más glamoroso. creo que es un elemento que hay que tener en cuenta. En mi época, de todas formas, es decir, cuando yo empecé, no era tan habitual que ocurriera esto. De hecho, el origen del nombre, minúscula, tiene que ver con el hecho de que realmente en ese momento éramos una rareza, al menos en España. Es decir, que una editorial literaria con un proyecto a largo plazo, con una serie de ambiciones, etcétera y tal, pero al mismo tiempo, digamos, con un tamaño reducido, un presupuesto modesto, etcétera, y llevado por una sola persona. Realmente yo he tenido siempre desde el primer momento gente que me ha acompañado, pero en la editorial los primerísimos años estaba sola. Estuve sola durante bastante tiempo. Entonces, todo eso era una rareza. Sí. Era realmente algo que llamó mucho la atención. Y entonces el nombre, justamente entre otros motivos, se explica por eso, ¿no? Intenté hacer de la necesidad virtud. Y justamente como destacar el hecho de que éramos distintos. Claro. Valeria, perdona que te interrumpa, pero me interesa saber cómo llegaste a pensar que eso era posible, porque tú lo describes muy bien, o sea, ahora parece más común el proyecto editorial de minúscula, que se replica también en otras editoriales y en otros editores y editoras, pero en ese tiempo
como tú señalas, es una rareza. También coincide con el tiempo en que aparece Acantilado, que también traen como una especie de aire fresco, y por primera vez la idea de que editoriales pequeñas, como la tuya, pueden hacer estos proyectos ambiciosos y de muy largo plazo. ¿Qué te llevó a pensar que eso era posible en ese momento? Sí, algunos proyectos como el que tú mencionas de Acantilado, que surgió también más o menos en esos años, en realidad Acantilado es resultado de una experiencia editorial de Jaume Valcorba ya larga en el ámbito de la lengua catalana. Y él ya había hecho algún intento, digamos, con la editorial Sirmio, de publicar en castellano, luego renunció a ese proyecto y lo retomó en los años en los que justamente estamos hablando finalísimos de los 90. Yo debo decir que hasta durante bastante tiempo pensé que lo que yo quería hacer era sobre todo una colección. Y digamos, le di bastante vueltas a la posibilidad de proponerle a algún editor esta colección que yo, digamos, por mi cuenta, digamos, sin perspectiva, digamos, de ponerla en marcha, había estado pensando, había estado organizando, es decir, con una serie de títulos que no se habían traducido nunca al castellano, etcétera, etcétera. Y eso lo pensé durante un tiempo. Y de haber encontrado, de haber surgido esa posibilidad, tampoco es que lo intentara muchísimo, es decir, no le presenté el proyecto a nadie, pero si en ese momento se hubiese dado, digamos, hubiese surgido la posibilidad, a lo mejor habría ido por ese lado, es decir, insertarme en una estructura preexistente. Por esos años ocurrió, digamos, pasaron un par de cosas también familiares, etcétera, que me posibilitaron, digamos, acceder a una cantidad de dinero que hizo que de repente yo pensara, pero esto que yo quiero hacer, digamos, y ofrecérselo a otro editor, podría probar a hacerlo yo. Hay que decir que esto tampoco surgió de la nada, es decir, siempre me había llamado bastante la atención, siempre me habían llamado bastante la atención proyectos singulares fuera en otros países, digamos, de un tamaño similar al que, por ejemplo, ahora tiene Minúscula. Hay una editorial que ahora ya, digamos, la compró otra editorial independiente, por suerte, que se llama Friedenauer Presse, en Alemania, de Berlín, que la llevaba una señora desde su casa. Yo la conocí, la fui a visitar porque hacía unos libros preciosos, poquísimos libros al año, ella colaboraba mucho con un traductor del ruso, extraordinario, y entonces proponían libros realmente, decir, hallazgos clásicos, la mayoría, pero hallazgos, y lo combinaban con algún autor contemporáneo. Esta señora que trabajaba de esta manera tan exquisita, meticulosa, y realmente con el ánimo de ofrecer textos muy buenos, excelentes, tenía una distribución extraordinaria. Es decir, tú ibas a casi cualquier buena librería de Alemania y te encontrabas los libros de Friedenauer Presse, y además colocados en un lugar muy respetable. Y esto a mí siempre me tuvo admirada, porque permitía combinar, digamos, un tipo de trabajo muy parecido, digamos, al que yo quiero hacer en otros ámbitos, tal, pero esa meticulosidad, ese cuidado, ese aire, incluso hasta, bueno, esa manera de ser aún un poco artesanal, ¿no? Si bien indudablemente, digamos,
la señora trabajaba con una imprenta, como cualquier otra editorial, digamos, en offset con las máquinas de hoy en día, etcétera. Pero también, digamos, desde el punto de vista de la presentación de los libros, había algo que se distinguía completamente. Entonces, a mí, que yo he sido siempre una lectora muy de dejarse sorprender, es decir, yo siempre que he ido a una librería, que he buscado libros, etcétera, siempre he sido una persona muy curiosa y no voy a buscar lo que ya conozco. Es decir, sí, también, pero me dejo convencer, me dejo seducir, me dejo sorprender por propuestas totalmente inesperadas, cuando intuyo que, en fin, que hay algo bueno, ¿no? Detrás. Entonces yo siempre, en términos de mis lectores ideales, ¿no? De los lectores ideales de minúscula, yo me los imagino así, un poquito también, ¿no? Es decir, lectores que se quieran dejar sorprender y que no desconfíen de lo que no conocen. En edición hay algo así como una frase temible, que es cuando tú recomiéndame un libro, ¿no? En una feria, y tú le hablas de un determinado autor a un lector, una lectora, y te dicen, no lo conozco. Y ese no lo conozco, te lo dicen de una manera que es como ¡fua! ¿No? Bajaron la persiana. Ese es como el momento en que te dices, ¡ay, no! No, contra eso tenemos que luchar. Es muy difícil luchar contra eso, ¿no? Pero entonces yo me imagino a mis lectores como que necesariamente me los imagino así, porque si no, son lectores que en cambio, si tú dices, les propones un nombre a alguien, ¡ay, no lo conozco! ¿No? Claro. No es el, no lo conozco, y ¡pum!, sino, ¡ay, no lo conozco! Diciendo, cuéntame, a ver, ¿qué es? Esa curiosidad, ¿no? Claro, entonces, ahí tú hablas de una forma de editora en la que tú eres, y quisiera preguntarte también, Valeria, hoy con esta trayectoria, con tu trayectoria, ¿qué es lo que tú definirías como un buen editor o una buena editora? ¿Cuáles creerías o cuáles nos podrías decir que serían algunas de esas características que harían a un buen o una buena profesional en esta materia? Mira, podría hablar de muchas cosas, pero yo creo que hay algo que para mí prevalece, y es el hecho de, yo creo que la responsabilidad de quien edita reside en articular un determinado punto de vista. Es decir, todos tenemos un punto de vista, y todas las editoriales lo tienen, sobre la literatura, pero también sobre el mundo. Entonces, cuanto antes conozcas, cuanto antes seas consciente de que tú estás eligiendo los libros que publicas, presentándolos de determinada manera, etcétera, porque lo estás haciendo desde un determinado punto de vista, mejor. Y yo creo que más, no es que seas mejor editor, es que eres el editor con el pleno sentido del término. Es decir, para mí no vale el decir, no, nosotros publicamos lo que nos gusta, tal, sí, todos más o menos intentamos hacerlo, etc. Pero es como decirle, tú sabes desde qué lugar editas, desde qué lugar publicas, dónde te sitúas respecto, es decir, cuál es tu postura, digamos, dónde te colocas con respecto, no quiero parecer pedante, pero con respecto a la historia de la literatura. Aunque hagas cosas que aparentemente puedan ser más superficiales, pero ¿dónde te colocas? Es decir, cuanto antes te des cuenta de eso, porque estás aportando algo a los lectores, estás aportando algo, estás haciendo público algo.
Entonces, el hacerlo público, el querer o intentar que los otros lo compartan, ¿de dónde sale esta voluntad tuya? Es decir, ¿de dónde reside eh, la naturaleza de ese deseo? No sé expresarlo muy bien esto, pero para mí eso es importante. Como una especie de conciencia del rol que se está jugando. Sí, indudablemente. Sí, podemos decirlo así. Valeria, tenemos que llegar a este tema, la pandemia, porque por supuesto ha implicado una serie de transformaciones la pandemia por COVID-19 y también ha implicado un enorme desafío para todos los sectores productivos. En el caso del libro, de las editoriales, de las librerías, vimos grandes cambios en muy poco tiempo, sobre todo relacionados con los modos de compra y distribución de los libros. ¿Tú crees que algunas de las transformaciones que hemos visto en los últimos 2 años llegaron para quedarse? Y sobre todo quisiera saber si piensas que esas transformaciones se aplican de la misma manera en España y en Sudamérica. Bueno, yo creo que los efectos de la pandemia todavía no los conocemos en profundidad y que además la pandemia aún no se ha acabado y creo que las consecuencias de la pandemia todavía están por llegar. Consecuencias en el sentido de empobrecimiento, de grandes franjas de población, etcétera, etcétera. Me río porque yo me estoy recuperando del virus. Pensando en las consecuencias. Además, en las consecuencias no solo para la editorial, sino también personales. Sí, no, pero bueno. Entonces, hay ahí algunas cosas que probablemente tienen que ver con la revolución digital, que era una revolución que tarde o temprano, es decir, ya estaba en marcha. Lo que pasa es que se ha acelerado. El hecho mismo de que tú y yo estemos hablando así, de esta forma, por este medio, antes de la pandemia, era muy raro que se planteara una conversación de este tipo, incluso en ámbito académico, etcétera, por teleconferencia. Era una cosa reservada solo a ciertos ámbitos. Entonces, yo creo que esto ya ha entrado en la práctica totalidad de las casas, ¿no? De quien tiene, por lo menos de quien tiene una computadora y quien tiene, digamos, contacto con gente de fuera o incluso gente de su misma ciudad, ¿no? Que ahora mismo yo me encuentro que hago reuniones con mucha gente que reside en Barcelona. Entonces, digamos que lo de la revolución digital es una cosa que en sí misma también es todo un asunto inagotable, es decir, por las consecuencias que también tiene que sobre, digamos, nuestra manera de, bueno, sobre nuestra forma de vida, nuestra forma de conducta, incluso nuestra forma de pensar. Así que esto, en fin, hay ciertos asuntos que, digamos, tienen trascendencia global que no la tendrían si no fuese porque justamente la revolución digital está en pleno auge. Entonces, yo creo que indudablemente hay algo que todos los países comparten, me da la impresión, que es el hecho de haber descubierto, entre comillas, que la lectura ha sido una actividad que la gente ha llevado a cabo con cierta fruición durante la pandemia. Creo que esto es bastante compartido, porque en casi todos los países las editoriales, digamos, compartimos la sorpresa de ver que el año 2020 no acabó de la manera catastrófica de cómo podría haber acabado. Y esto es en parte también debido a la reacción de muchísimas librerías que supieron reaccionar dentro de un, digamos, margen de tiempo bastante rápido
y que pudieron, digamos, suministrar libros a quienes deseaban leer en ese momento. Un momento, no olvidemos, en que estábamos todos metidos en casa, trabajando delante de la pantalla, comunicándonos delante de la pantalla, y quizás lo único que faltaba es que también leyéramos con la pantalla. No, en ese caso, digamos que de manera bastante orgánica, la mayoría se dedicó a leer libros en papel. Claro, acá pasó lo mismo, que se pensaba también que iba a ser como el momento del libro digital, que finalmente no fue, como sí lo fue la distribución de los libros de papel. Exacto, exacto, exacto. Es decir, que los avances que se dieron en el ámbito digital ayudaron a que los libros en papel pudieran llegar a los lectores. Y aquí hubo, digamos, iniciativas muy imaginativas, esto dependiendo de los países, etc. También hubo por parte de los lectores habituales una reacción, al menos aquí nos encontramos con reacciones muy bonitas, en el sentido de que inmediatamente quien tenía una librería de cabecera se dedicó a reservar libros e incluso pagarlos, ¿no? Dejarlos pagados para después ir a recogerlos, etcétera, y que durante el tiempo de, digamos, de que las librerías estuvieron cerradas, los libreros tuvieran alguna fuente de ingresos. Entonces, lo que puede decirse es que quizás, y ahora vemos vamos a pasar a otra cosa, pero que la industria editorial, digamos, quedó tocada en ciertos aspectos por la pandemia, ya diremos cuáles, pero que el libro salió reforzado. Es decir, es como que la revelación fue que el libro estaba más vivo que nunca, ¿no? Cosa que fue realmente muy, muy bonita. Ahora bien, las consecuencias de la pandemia, como decía, me parece que el impacto que están teniendo en cada uno de los países es distinto. Es decir, está habiendo experiencias distintas ya en términos más generales, no solo del sector editorial. Entonces nosotros distribuimos a América Latina también y nos damos cuenta que hay países que han reaccionado, digamos, que el tejido librero, etcétera, ha reaccionado de la forma en que estoy describiendo, que estaba describiendo ahora, pero a otros les ha costado más. Consecuencias de la pandemia ahora que podemos ver que no son, digamos, resultado directo de, digamos, del hecho de que las librerías estuvieron cerradas, de que hubo que cancelar muchas publicaciones, y de prorrogarlas, etc. Consecuencias. Una, el problema de los suministros, el papel. No sé en Chile esto cómo se está viviendo, pero es un Estamos problema viviéndolo también. global. Es un problema del papel, que es mundial, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, por un lado, el hecho de que durante unos cuantos meses, digamos, no se fabricó pasta de papel y no se pudo distribuir, ha creado un problema, digamos que hay más demanda que la que, digamos, que oferta, y por el otro lado también el incremento de digamos, del comercio digital que va envuelto en cartón, las cajas. Esto ha hecho que digamos, muchas de las papeleras se hayan decantado más por la fabricación de cartón que de papel. Y también la cuestión de la sustitución del plástico por el cartón.
que es una cosa que ya se está implantando en muchos lugares. Bueno, entonces esto es la situación esta de la falta de suministros y el encarecimiento del papel, con lo cual esto seguramente va a revertir en un encarecimiento del precio de los libros, en un momento en que nos estamos encontrando con que las librerías vuelven a estar llenas de novedades hasta los topes, justamente porque durante el 2020 y una parte del 2021 se publicaron menos novedades. ¿Sí? Claro. Lo bonito fue que justamente cuando ocurrió, ¿no?, lo que estábamos describiendo antes, también afloró el libro de fondo. Y que me imagino que para usted es un tema central, porque, o sea, porque no afecta de la misma manera las distintas editoriales, como tú dices, hay editoriales que dependen mucho más de sus novedades. Me imagino que no es el caso de Minúscula, que tiene un catálogo de fondo. Claro, claro, y que los libros que hacemos, los hacemos para que perduren, ¿no? Con lo cual... Sientes que ahí volvieron a brillar en ese momento. Exacto. Volvieron a brillar y también, en definitiva, a mí lo que me habría gustado en ese momento, que esto es algo que no identificamos solo nosotros, sino que muchas otras editoriales, ¿no? Y que muchas otras editoriales también celebraron, que yo lamento que no se haya aprovechado más ese gran paréntesis para reflexionar justamente sobre algo que es, llega a ser un problema, es decir, la cantidad de libros nuevos que se publican al año es enorme, es enorme. Y muchos de esos libros no llegan a tener nunca la oportunidad de brillar justamente como de ser visibles, ni siquiera en las librerías. Y esto está ocurriendo ahora incluso más, es decir, como justamente hay que publicar los libros que no se pudo publicar en el 20 y parte del 21, nos estamos encontrando con que ahora las librerías vuelven a estar repletas. Entonces, estas consecuencias de la pandemia no son tan favorables, creo, al libro. Más allá del hecho que justamente hay que alegrarse muchísimo del lugar que ocupó la lectura durante la pandemia. Sí, que eso al menos es esperanzador. Sí, exacto. Y que mucha gente joven, además, pudo finalmente engancharse a la lectura y bueno. Valeria, esta pregunta quizá te va a dar un poco de pudor, pero quisiera hacértela de todas maneras. Tras 22 años de Minúscula, ¿de qué te sientes más orgullosa de tu trabajo como editora y de la editorial? ¿De un libro, de una colección, quizá de la relación con algún autor o autora? Sí, muchas de esas cosas. Hay algunos libros que yo creo que justifican, su existencia por sí ya justifica la existencia de la editorial. Es decir, puedo mencionar de Víctor Klemperer, LTI, La lengua del Tercer Reich, que es un libro que yo leí con 18 años y que ya cuando de joven empecé con mis fantasías editoriales y tal, lo tenía ahí siempre muy presente y esperaba que no lo publicara nadie en castellano, porque decía, este libro, si algún día puedo, es mío. Y así fue. Luego también, por ejemplo, los 6 volúmenes de los relatos de Kolyma, de Varlam Shalamov, que es algo así como un monumento literario, y muchos otros. Pero yo creo que si tuviese que escoger, que elegir, me quedaría con nuestros lectores. Es decir, me consta que hay lectores que nos siguen desde el principio y que ellos son algo así como la piedra angular, ¿no? Un poco para que este edificio no se desmorone, y son los que, digamos, de manera totalmente inesperada y realmente como
bueno, una cosa que nos halaga muchísimo, ¿no? Que siempre pregunten en las librerías qué ha salido nuevo en minúscula, qué han publicado ahora estos, con qué nos van a sorprender, etcétera, o que regalen o que recomienden nuestros libros a sus amigos. Hay gente que nos llama por teléfono y nosotros publicamos 6 colecciones. Y según de qué colección dice, nos falta el número 18. Claro, nosotros tenemos que mirar cuál es el número 18 porque no, por número no nos acordamos, pero por título. Entonces hay gente que realmente nos sigue muy fielmente. Y yo esto, no sé, esto me emociona muchísimo, me conmueve y lo considero como un... Bueno, si de algo me puedo enorgullecer es de haber, ¿cómo se puede decir?, conseguido la confianza de estos lectores. Es el sueño de la editora, por supuesto. Ojalá fuesen muchos más. Pero... Valeria, quisiera llevarte también a la relación entre lectores en España y Latinoamérica, porque el conocimiento de autores entre España y América Latina pareciera ser mucho más tenue de lo que muchas veces pensamos. Aquí leemos escasamente españoles, y creo que no es extraño que sea difícil que en España lean también a autores o autores latinoamericanos. ¿Cómo te va con los autores chilenos en tu catálogo, como Nona Fernández y Gonzalo Mayer? Sí, Nona Fernández y Gonzalo Mayer son, de Gonzalo hemos publicado varios libros, de Nona también. Nona de manera más limitada, porque indudablemente, digamos, Nona lleva muchos años escribiendo, y además en Chile tiene sus editores. Por lo tanto, nosotros a Nona la publicamos de manera más delimitada desde el punto de vista geográfico. Gonzalo un poquito más. Realmente hay libros nuestros que también, digamos, se leen en Chile, se leen los libros de Gonzalo en las ediciones de minúscula. Debo decir que estos 2 casos para mí han sido una experiencia muy satisfactoria desde el punto de vista de la recepción. Gonzalo a lo largo de los años ha ido generando, digamos, un grupo de lectores muy fieles en España, que realmente están esperando cada nuevo libro con muchísimas ganas, porque lo identifican como un escritor singular, con un mundo propio y con una obra que... bueno, digamos que les suscita mucha curiosidad. En el caso de Nona es extraordinario también. Nona ha conseguido además ya un par de premios, por ejemplo con Mapocho, que nunca se había publicado en España, lo publicamos hace unos años en la nueva edición revisada. Chilean Electric, que es un libro que ha causado mucho impacto. Estamos preparando Space Invaders. En fin, Nona queremos seguirla, la consideramos una autora clave, y no solo de la literatura latinoamericana. Creemos que el trabajo que hace Nona con la memoria colectiva y la individual, digamos, articulada con la historia oficial, es un trabajo que aquí es muy relevante también. Es decir, el pasado español es un pasado, esos pasados que no pasan, en el sentido que es un pasado que no ha sido para nada elaborado. Es decir, hay puntos de contacto, salvando las distancias con la realidad chilena. Así que en esos 2 casos realmente ha saltado la chispa, ha saltado y digamos, con energía, sí. Con tremendos autores chilenos. Y a propósito de lo mismo, Valeria, de la relación entre nuestros continentes, por acá, por nuestros países, ha crecido una intolerancia hacia las traducciones españolas, porque las vemos muy lejanas en tono y estilo a la manera en la que hablamos aquí en Chile, por ejemplo. Sí, a veces nos reímos un poco de ellas, hacemos una caricatura,
pero por supuesto entendemos que el mercado principal es el que manda y también que este reclamo se relaciona con una conciencia relativamente reciente de que nuestras variantes del español son valiosas. En ese sentido, ¿cómo manejas tú las expectativas americanas, latinoamericanas, respecto de las traducciones con las que tú trabajas? Yo, una cosa que me gustaría decir antes es que cada vez más hay y habrá editoriales latinoamericanas que tendrán derechos mundiales de según qué títulos, como los tiene habitualmente las editoriales españolas, ¿no? Yo creo que eso va a ir cambiando y está cambiando. Y se me ocurren ya algunas en que, digamos, sus libros se distribuyen también en España de una manera como mucho más, ya con más fuerza, ¿no? Entonces, a mí se me ocurriría contraatacar, en el sentido de que si justamente existe, digamos, esta percepción, ¿no? Que en el fondo deriva de una situación colonial, está clarísimo, ¿no? Un centro que, digamos, distribuye, ¿no?, a la periferia, pero de acuerdo con los criterios del centro. Yo diría de contraatacar y que entonces traducciones que se hagan en Chile, en Argentina, en Colombia, en México, de libros para los que se tienen los derechos mundiales, pues enviarlas a España. Así como los españoles desde aquí hemos estado enviando esas traducciones a América Latina. Me parece lo más natural y es lo que yo haría. Intentando indudablemente forzar una situación, ¿no? Pero por lo menos intentando poner las cosas en su lugar. El problema se plantea con las traducciones. Es decir, ¿quién quiere leer un autor latinoamericano en España? No puede pretender que le planchen el idioma. Es decir, sería absurdo. O tiene que ser un libro, digamos, que no tiene ninguna pretensión literaria. Y a la inversa, es decir, alguien que quiera leer a un escritor español tampoco en América Latina puede pretender que Claro. Sustituyan según qué vocablos. El problema se plantea con las traducciones, indudablemente, y con la famosa lengua estándar que en definitiva nadie habla. ¿Qué pasa? Que las editoriales más grandes podrían planteárselo, y creo que en algún caso ya se ha hecho, que ha habido ediciones locales, porque no nos olvidemos que para lo que una lectora argentino suena natural, para un chileno tampoco suena exactamente igual. Es decir, hay un léxico en América Latina que no es en absoluto compartido, sino que decimos las cosas con hay muchísimos vocablos, ¿no?, para llamar a las cosas, y no son compartidos. Y este es otro aspecto que yo creo que también tendemos a simplificar mucho, es decir, hablamos de Latinoamérica y de España. Pero yo cada vez que estoy en América Latina y hablo con peruanos o colombianos, etc., los colombianos conocen a poquísimos escritores peruanos. Y viceversa, es decir, hay ahí realmente una falta de circulación que me parece las editoriales independientes están solventando con los medios que pueda haber a disposición, que no son siempre muchos, pero me parece que ahí se está creando una red interesante, que también es una red constituida por coediciones, claro, o por intercambios de derechos, en fin, cosas de ese tipo. Sí. Valeria, ya vamos llegando lamentablemente
al fin de esta entrevista, y quisiera terminar con algunas preguntas que están muy relacionadas con nuestra preocupación también desde el Magíster en Edición de la Universidad Diego Portales, y con lo que también quisiéramos aportar a quienes están siguiendo esta conversación y que la van a ver posteriormente también en las redes de la universidad, pues quedará ahí disponible para todos y todas. Quisiera saber cómo ha sido tu experiencia como profesora en programas de formación en edición. Ah, muy buena. Es decir, siempre he hecho lo posible por plantear, digamos, las clases en términos de seminario. Es algo que me gusta mucho. Incluso cuando he tenido alumnos que no han tenido ninguna experiencia previa. Es decir, ha habido años en que me he encontrado con gente con experiencia y que por lo tanto también, digamos, podíamos pasar, ¿no?, directamente a estudiar casos, etcétera, sin necesidad de tanta aclaración previa. Pero siempre intento, digamos, aplicar la manera de funcionar de los seminarios y de fomentar justamente, fundamentalmente, dos cosas o tres. Una, que en edición todo tiene consecuencias. Es decir, cualquier decisión que tú tomes con respecto a la manera de presentar a la editorial, pero también la manera de presentar un texto, ya sea el texto en sí, pero el libro como objeto, y todos los, digamos, pasos que sigas para dar a conocer a ese texto, todo tiene consecuencias, porque todo está transmitiendo algo. Es decir, se trata de un proceso de transmisión, de comunicación. Por lo tanto, tienes que ser muy consciente de que estás transmitiendo y corregirlo si es lo que tú no, si es algo que tú no pretendes, ¿no?, que transmitir, sino que pretendes transmitir otra cosa. Esto, insisto mucho en ello. Lo segundo, indudablemente, es la cuestión del punto de vista que comentábamos antes, que me parece muy importante que lo asimilen pronto, aunque me lo discutan, que me lo suelen discutir mucho, pero esas discusiones las considero muy fértiles. Y en definitiva, lo que les aclaro también, que digamos, de lo que hablaremos y de lo que solemos hablar, es de digamos, de la edición literaria, y que por lo tanto para mí de lo que se trata es de hablar de la puesta en marcha de proyectos culturales, que quizás esto es necesario subrayarlo, porque muchas veces nos encontramos con que las necesidades de formación, ¿no?, de según quién, son otras. Y por lo general, los cursos que, digamos, han sido los más animados han sido algún curso que he tenido en que los alumnos tenían un cierto grado de formación previa, pero no directamente en edición, sino en librería, corrección, traducción, diseño gráfico, y por lo general con lo que me encuentro es que incluso habiendo trabajado en alguna editorial más grande, no tenían demasiado conocimiento del conjunto del proceso editorial. Es decir, la visión de conjunto, ¿no?, de dónde salen los libros, o sea, cómo nacen los libros, y cómo acompañarlos, ¿no?, una vez impresos y una vez llegan a las librerías, etc. Es decir, tenían clara, digamos, la fase del proceso en la que intervenían ellos, pero no el conjunto, la visión de conjunto. Y esto es algo que me parece importante. Porque si no, lo que haces no acabas de entender muy bien cómo encaja, ¿no?, en toda el proceso. Valeria, esta es una pregunta que siempre nos hacemos. Sabemos que hay un gran auge de proyectos editoriales, y quisiera saber si tú tienes la impresión de que está creciendo el público lector, el número de lectores y lectoras,
o que esos nuevos proyectos editoriales se están repartiendo los mismos proverbiales 1000 lectores en todas partes. Sí, yo soy más bien pesimista en este sentido. Es decir, lo que creo es que sí, que digamos, el número de lectores está creciendo muy tímidamente en relación con la cantidad de proyectos editoriales de los que disponemos. Algunos fascinantes, es decir, entrar en una librería ahora mismo es una fiesta, te encuentras con realmente cosas preciosas, te llevarías media librería, etc. Pero realmente, digamos, son pocos los libros, los títulos concretos, digamos, que salen de ese circuito de, tú dices los 1000, aquí podríamos hablar de 3000, 4000 lectores habituales, que se ven realmente muy, bueno, muy halagados, porque realmente, claro, todo para ellos, ¿no? Claro. Lo que pasa es El que mundo a sus pies. tampoco pueden con todo, o sea que esto para mí sí, es algo con lo que nos tenemos que enfrentar y que también está relacionado un poco en fin, con lo que decíamos hace un rato, ¿no? Es decir, esta huida hacia adelante, ¿no? De la búsqueda de novedades, ¿no? Ir lanzando novedades y de tal manera que todos estos libros tortuguitas, ¿no? Que salen y que tienen que atravesar la playa para llegar al mar, hay una cantidad enorme que no llegan al mar. Los libros tortuguitas se mueren asfixiados, tapados por la arena, por 1000 cosas. Intento daros pena con esta imagen de los libros tortuguitas, para que no los lancen así. Lo conseguiste, yo estaba pensando en la tortuguita precisamente. Para que no los lancemos así, Eso. sin saber. La próxima vez piensen en los libros como tortuguitas para que no queden ahí atrapados en las redes del mar y de los predadores. Valeria, quisiéramos terminar con una reflexión y también una recomendación, consejo de tu parte. A la luz de tu trayectoria y de tu experiencia, ¿qué práctica, característica, costumbre, modo de funcionamiento te parece a ti que francamente no funciona o no da resultado en el mundo editorial? A ver, me tienes que poner algún ejemplo vago, sí, para que por ejemplo, una manera de tener relaciones con los autores y autoras o con los traductores y traductoras, publicidad, acompañar a los libros, etcétera. Para ti, ¿qué, de lo que has probado y de lo que sabes que otros editores y editoras han probado, qué francamente para ti no funciona y que deberíamos cambiar respecto de nuestras prácticas editoriales? A ver, yo diría que hay por lo que respecta a la relación con los autores, creo que esto es algo muy, muy delicado y que bastante difícil de definir. Es decir, es una conversación la que se mantiene con los autores cuando se está trabajando en una obra, muy, muy especial. Es decir, muy singular. Es decir, lo que no hay que perder de vista en ese momento, además de obviamente el respeto mutuo que esto me parece, digamos, obvio decirlo, pero en cualquier relación tiene que haber un respeto mutuo, es el hecho de no perder de vista nunca que se trata de dos personas que, desde dos posiciones distintas con respecto al texto, indudablemente, trabajan para conseguir que ese texto brille lo máximo posible. Entonces, esto es lo que une a estas dos personas. Más allá de simpatía mutua, simpatía el uno por el otro, afinidades, de lo que se trata es de que la conversación que estas dos personas mantengan sobre el texto, digamos, tenga consecuencias positivas para ese texto. Indudablemente, la última palabra siempre la tiene el autor, pero, digamos, el editor tiene que ser, yo creo, quien plantee preguntas y quien le plantee al autor
preguntas que le puedan servir para avanzar, para mejorar el texto o sencillamente para reafirmarse en lo que le parece que es la mejor opción. Entonces, esto digamos que, es decir, cuando hablas de malas prácticas editoriales, yo diría que cualquiera con un mínimo de, podríamos decir, de autoconciencia, ¿no? De darse cuenta que no sabe llevar adelante una relación de este tipo, o que le cuesta, como editora, como editor, etcétera, que no lo haga o que lo delegue. Es un momento muy delicado, es un momento muy satisfactorio si se lleva a cabo en los términos en que acabo de describir, realmente muy, muy satisfactorio, es decir, el ver que ese texto avanza, mejora, madura, sencillamente, ¿no? Y que por lo tanto sí ve que, digamos, la persona ve que realmente le cuesta mantener ese tipo de conversación, que no lo haga. O que delegue. Puede delegarlo perfectamente en Así de alguien que... fundamentales. Sí. Yo creo que esto es muy importante porque a veces también, digamos, repercute justamente en la relación con los autores y no tanto, digamos, con los autores en sí mismos, sino que puede tener efectos perjudiciales para el texto. O sea que en ese sentido diría que es muy importante dedicarle algo de tiempo a pensar ¿no? En profundidad con cómo aproximarse a los autores a la hora de hablarles de sus textos. Está bien interesante eso, sobre todo porque solemos pensar que todo tiene que ver con el libro y no tanto con las relaciones, y tú lo defines como un momento fundamental que no solo cimenta una relación con el autor o autora, sino que por supuesto también tiene impacto sobre la calidad y la posterior salida del libro. Así terminamos esta charla que da el puntapié inicial de la versión 2022 del Magíster en Edición, llamada La edición literaria como deporte aventura, que tuvo como protagonista a Valeria Vergali. Agradecemos la organización del Magíster en Edición y la dirección de posgrado de la Facultad de Comunicaciones y Letras de la Universidad Diego Portales, a todos y todas quienes han seguido esta transmisión y por supuesto a esta figura fundamental del mundo editorial como es Valeria Vergali. Muchísimas gracias, Valeria. Muchísimas gracias, Jennifer. Ha sido un placer y muchísimas gracias a todos y todas las que nos han escuchado. Si ha habido alguien ahí del otro lado, ha sido realmente un placer. Te aseguro que hay y habrá todavía más cuando esta conversación esté disponible en las redes. Muchas gracias, Valeria. Muchas gracias a todos y todas. Gracias.